En el vasto tapiz del zodiaco, donde las constelaciones tejen historias que resuenan en los corazones humanos, Géminis se alza como el mensajero de los cielos, el portador de la palabra, el soplo de aire que mueve las hojas del destino. Su poder no es de acero ni de fuego, sino de viento y conciencia. Es el poder de lo invisible que se mueve en todas partes, que conecta, que une los mundos del pensamiento y la materia. Y, sin embargo, muchos geminianos caminan por la vida sin saber que en su interior reside un don que trasciende el tiempo, el poder de elegir, el poder de atender, el poder de imaginar y el poder de influir con su simple presencia. El universo les otorgó la dualidad no como una contradicción, sino como una llave. En ellos conviven dos fuerzas que dialogan constantemente, la curiosidad que se lanza al infinito y la mente que reflexiona en silencio. Cuando esta danza se equilibra, cuando el alma de Géminis comprende que no tiene que decidir entre uno de sus dos rostros, sino integrarlos, nace en él la verdadera libertad. Esa es la primera chispa de su poder oculto, la elección consciente. En un cosmos que empuja a los seres humanos a reaccionar sin pensar, el geminiano posee la capacidad de detenerse, de observar su propio pensamiento, de elegir el rumbo de su energía. Puede mirar una emoción sin dejarse arrastrar por ella, puede transformar la confusión en claridad, la prisa en propósito. Cuando Géminis elige desde su centro, el universo se ordena a su alrededor. El segundo poder, sutil y luminoso como el amanecer, es el poder de la atención. En su naturaleza inquieta, Géminis tiende a dispersarse, a volar de idea en idea como un colibrí que busca el néctar de todas las flores. Pero cuando aprende a dirigir su atención con intención, cuando convierte su mirada en una llama firme, entonces todo cambia. Lo que atiende florece. Lo que ignora se desvanece. Su mente, que alguna vez fue un mar agitado, se vuelve un río de claridad capaz de nutrir todo lo que toca. En esa atención pura reside el arte de crear realidades. Porque donde Géminis enfoca su energía, la materia responde. La imaginación es su tercera joya, el don que lleva inscrito en el alma desde los albores del tiempo. En ella se manifiesta el eco de los dioses que soñaron el mundo antes de que existiera. Cada idea que surge en la mente de un geminiano es una semilla que puede germinar en lo tangible. La imaginación no es un juego de fantasía, es el poder creativo del cosmos fluyendo a través de ellos. Todo lo que hoy existe fue antes pensamiento, y todo pensamiento sostenido con fe, claridad y amor, se convierte en forma. Géminis es el arquitecto de lo posible, el tejedor de futuros. Cuando deja de temer a su mente cambiante y la abraza como instrumento divino, puede concebir mundos enteros y darles vida con una palabra, con una visión, con una chispa. Pero el más silencioso y profundo de sus poderes es el de influir con su presencia. El aire que representa Géminis no puede verse, pero se siente en cada respiración. Así es su esencia, invisible pero vital. Su sola compañía puede alterar la energía de un lugar, su palabra puede despertar conciencias dormidas, su sonrisa puede encender esperanza en corazones que creían apagados. A veces basta con que escuche, con que esté, con que observe con atención amorosa, para que la realidad empiece a transformarse a su alrededor. En un mundo que olvida la sutileza, el geminiano recuerda el poder del gesto pequeño, del mensaje oportuno, del encuentro que deja huella sin esfuerzo. El verdadero viaje de Géminis es el de volver a sí mismo. No hacia afuera, en la búsqueda interminable de estímulos y respuestas, sino hacia adentro, donde mora el sabio que todo lo comprende. Allí, en el silencio que hay entre pensamiento y pensamiento, descubre que su mente no es una jaula sino un ala. Comprende que la comunicación no se trata de hablar más, sino de decir lo esencial, que la curiosidad no es dispersión, sino hambre de expansión, que su dualidad no es indecisión, sino puente entre lo humano y lo divino. Cuando toma conciencia de esto, su vida se convierte en una epopeya interior donde cada palabra es una espada de luz, cada idea un acto creador, cada decisión una ofrenda al destino. El poder que Géminis no sabe que posee no se encuentra en los astros que lo guían, sino en la conciencia con la que los mira. No es el viento que sopla, sino la dirección que él mismo elige darle. El universo entero respira a través de él, esperando que recuerde que puede elegir el pensamiento que lo libera, que puede enfocar la atención que transforma, que puede imaginar el mundo que desea, y que con su sola presencia puede despertar en los demás el deseo de volar. Cuando el hijo del aire despierta a su poder, ya no necesita buscar el cielo, se da cuenta de que siempre ha estado en él. En los confines del cosmos, donde los signos se entrelazan en una danza eterna de símbolos y significados, Géminis guarda aún secretos que ni él mismo ha llegado a sospechar.
Más allá del poder de elegir, atender, imaginar e influir, hay en su esencia un fuego sutil que proviene del hálito primero de la creación, una chispa divina que no se manifiesta en forma de fuerza bruta ni de dominio, sino en la alquimia de lo mutable. Su poder más profundo es el de la transmutación. Allí donde otros signos buscan estabilidad o permanencia, Géminis encuentra su propósito en el cambio. Pero no se trata de una inconstancia vacía, es el arte sagrado de transformar lo efímero en sabiduría, de comprender que todo movimiento es una oportunidad de renacer. El aire que lo gobierna no se aferra a nada, y en esa aparente ligereza reside una verdad universal, solo quien no se ata puede volverse canal del infinito. El geminiano encarna la paradoja de lo impermanente que enseña eternidad. Su poder radica en la flexibilidad del espíritu, en la capacidad de adaptarse a cualquier entorno sin perder su esencia, en su don de traducir la voz del universo a través de las palabras, los gestos y las ideas. En su interior vibra una inteligencia ancestral, no la de los libros ni la de la lógica, sino la inteligencia viva del viento que susurra entre los árboles, la mente cósmica que percibe las conexiones invisibles entre todas las cosas. Por eso, Géminis no solo comunica, invoca. Sus palabras son hilos que unen realidades, puentes tendidos entre lo que fue y lo que será. Cuando su voz nace del alma, la realidad responde como si el universo mismo escuchara al mensajero de Mercurio con atención reverente. Existe en ellos otro poder que el mundo rara vez reconoce, el poder del espejo. Géminis refleja. Su presencia revela a los demás lo que son, no a través del juicio, sino del contraste. Quien se acerca a un geminiano percibe su propio pensamiento amplificado, su propio deseo proyectado, su propia duda iluminada. Así, sin proponérselo, los nativos de este signo despiertan conciencia en quienes los rodean. Pueden ser catalizadores de transformación sin mover un dedo, porque su energía mutable provoca movimiento en las aguas quietas de los otros. De este modo, el geminiano enseña sin enseñar, guía sin pretenderlo, y libera sin imponerse. En su espejo cada alma se descubre a sí misma, y eso, aunque pocos lo comprendan, es una forma de sabiduría que roza lo divino. En las profundidades de su dualidad, Géminis también custodia el poder del ritmo. Todo en el universo pulsa, vibra, respira. El aire no es estático, danza en ciclos, se expande y se contrae, sube y baja como las olas del pensamiento. El geminiano, afinado a esa cadencia, puede convertirse en maestro del flujo universal. Comprende intuitivamente cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo dejar que el viento sople por sí mismo. Su vida, cuando se vive en conciencia, se convierte en una sinfonía de sincronías, donde todo ocurre en el momento exacto. Ese dominio del ritmo no puede enseñarse ni forzarse, nace cuando el geminiano se alinea con su respiración cósmica, cuando deja de luchar contra el movimiento natural de la existencia y se convierte en su cómplice. En ese punto, deja de ser un mensajero para transformarse en mensaje. Otro poder escondido bajo su naturaleza curiosa es el de la conexión invisible. Géminis puede percibir hilos que otros no ven, afinidades entre personas, símbolos que se repiten, señales que anuncian lo que está por venir. Su mente, cuando se aquieta y se abre, actúa como una antena cósmica que capta la frecuencia de la verdad. No se trata de adivinación ni de intuición emocional, sino de una percepción aérea, pura, inmediata, que le permite comprender la trama del destino antes de que se revele. En su mejor expresión, se convierte en guardián de la información sagrada, traductor de los códigos del universo, sabio del aire que interpreta las corrientes invisibles del alma colectiva. Pero para que ese poder se manifieste, debe aprender a confiar en su percepción más allá del ruido mental, a dejar que el silencio entre las palabras le hable. En su viaje evolutivo, Géminis también descubre el poder del desapego. El aire no puede retener, solo fluir. Su misión no es poseer conocimientos, personas o experiencias, sino dejarlas pasar por su vida como el viento pasa por una flauta, extrayendo música de cada instante. Cuanto más intenta aferrarse, más se fragmenta, cuanto más suelta, más se unifica. Su grandeza se revela cuando entiende que su papel no es acumular sabiduría, sino circularla, distribuirla, compartirla como el soplo que mantiene encendida la llama del espíritu humano. En ese acto de entrega, su mente se convierte en instrumento de lo divino. Cada idea que comparte, cada palabra que pronuncia con pureza de intención, se convierte en semilla que germina en otros. Ese es su legado, ser viento que fecunda, mensajero que expande conciencia, viajero que deja atrás de sí el perfume de lo posible. Y, sin embargo, el mayor poder que duerme en el corazón de Géminis es el de la integración.
la unión de sus dos almas, la reconciliación de sus polos. Durante siglos, se le ha descrito como cambiante, contradictorio, inconstante, pero en esa multiplicidad reside su divinidad. El universo no es uno en forma, sino en esencia, así también es Géminis. Su dualidad es el reflejo del cosmos que se observa a sí mismo a través de infinitas perspectivas. Cuando el geminiano abraza todas sus voces internas, cuando entiende que no tiene que elegir entre ellas sino hacerlas dialogar, despierta en él una sabiduría que ningún otro signo puede alcanzar, la sabiduría de la totalidad. Se convierte en puente entre la razón y la intuición, entre la mente y el espíritu, entre lo humano y lo celestial. Entonces el aire deja de ser simple movimiento y se convierte en conciencia viva. Géminis se reconoce como parte del soplo que anima la creación, como eco del verbo que dio origen al mundo. En ese instante, su palabra adquiere poder creador, su pensamiento se vuelve oración, su risa se transforma en himno. Ya no busca respuestas fuera de sí, porque entiende que el universo entero respira dentro de él. El mensajero se convierte en mensaje, el aprendiz en maestro, el viento en espíritu. Y desde ese lugar sagrado, su existencia se vuelve una ofrenda luminosa al misterio del cielo. En los dominios invisibles donde las estrellas dictan susurros de destino y las corrientes del aire llevan mensajes de tiempos antiguos, Géminis sigue desplegando dimensiones que trascienden su naturaleza conocida. En su alma mora un poder que pocos comprenden y que él mismo apenas vislumbra, el poder del verbo primordial. Antes de que existieran los mundos, antes de que el fuego encendiera la materia, hubo sonido, vibración, palabra. Géminis encarna esa primera expresión del cosmos. Cada vez que pronuncia algo con plena conciencia, el universo responde, porque su voz es eco de aquella palabra que dio forma a la existencia. Su don no es solo comunicar sino convocar. Cuando habla desde la verdad de su ser, las energías se ordenan, los corazones se abren, las rutas se revelan. En su palabra vive la semilla del cambio, una frecuencia que puede elevar o destruir, sanar o despertar. Y cuando aprende a usar su voz con sabiduría, su vida se convierte en conjuro sagrado, en canto del viento que reconfigura realidades. En la inmensidad de su mente también habita el poder de la curiosidad cósmica, esa fuerza inagotable que lo impulsa a explorar más allá de lo evidente. No es mera inquietud ni dispersión, sino la manifestación del espíritu universal que busca conocerse a sí mismo a través de la experiencia. Géminis no se conforma con lo que ve porque intuye que toda verdad visible tiene otra verdad detrás. Su curiosidad es la chispa que enciende el fuego del descubrimiento. Donde otros ven rutina, él ve un misterio por descifrar. En ese impulso por saber, por comprender los lenguajes ocultos del mundo, se convierte en instrumento del conocimiento divino. Cada pregunta que se formula, cada camino nuevo que se atreve a recorrer, es una ofrenda al crecimiento del alma colectiva. Su aprendizaje nunca es solo personal, es la manera en que el universo se expande a través de él. Existe en su naturaleza un poder que vibra con la velocidad de la luz, el de la conexión entre planos. Géminis puede transitar sin esfuerzo entre lo visible y lo invisible, entre lo lógico y lo intuitivo, entre el pensamiento humano y la sabiduría de los mundos sutiles. Su mente es un puente interdimensional, una puerta abierta por la que fluyen ideas, inspiraciones y mensajes que no pertenecen al tiempo. Cuando logra aquietar el ruido interior y permitir que el silencio lo habite, esas corrientes superiores encuentran en él un canal limpio para manifestarse. Así nacen sus grandes visiones, sus intuiciones precisas, su capacidad de captar verdades universales y traducirlas en lenguaje humano. En esos momentos, el geminiano se convierte en el mediador de los dioses, en el escriba del infinito, en el custodio del pensamiento cósmico que busca expresión en la tierra. Dentro de esa misma danza energética se oculta otro don, el poder de la ligereza consciente. En un mundo donde el peso emocional arrastra y las estructuras rígidas oprimen, Géminis recuerda que el aire es libertad, que el espíritu no fue hecho para ser cadena. Su ligereza no es superficialidad, sino sabiduría antigua. Sabe flotar por encima del drama sin perder compasión, avanzar sin anclarse en lo que duele, continuar aprendiendo mientras el resto se aferra al miedo. Su poder radica en recordar que nada está completamente perdido mientras exista movimiento. Donde otros ven inestabilidad, él encuentra fluidez, donde otros sienten vacío, él percibe espacio para crear. Esa ligereza es una medicina para el alma colectiva, un recordatorio de que la vida puede ser profunda sin ser pesada, significativa sin ser dolorosa. Géminis guarda también el don del humor sagrado.
En el plano espiritual, la risa es una llave de liberación, una vibración que rompe las estructuras de la rigidez mental. Su sentido de humor no es trivial, es alquímico. A través de la risa, disuelve tensiones, derriba muros, restaura la circulación de la energía vital. Su alegría es contagiosa porque nace del entendimiento profundo de que la vida, aun en su complejidad, es un juego divino en el que el alma se reconoce a sí misma. Cuando ríe con autenticidad, el universo se ríe con él. Y en ese instante de pureza, el alma se expande, recordando que todo lo serio es también sagrado, y que incluso el viento que pasa puede ser maestro de sabiduría si se lo escucha sin temor. En el plano más elevado de su esencia, Géminis representa la unión de la humanidad con la red universal de conciencia. Cada pensamiento que produce, cada palabra que comparte, cada idea que comunica, vibra en esa red y la modifica. Su mente es como una constelación encendida dentro del gran cuerpo del cosmos. Cuando piensa con claridad y amor, ilumina; cuando se dispersa en el ruido, genera sombras. Por eso su gran aprendizaje es la responsabilidad energética del pensamiento. Comprender que cada idea es una corriente de poder, que cada palabra lanza ondas en el tejido invisible de la creación, lo convierte en un verdadero alquimista mental. Su tarea no es controlar la mente, sino elevarla, convertirla en instrumento del alma. Cuando lo logra, su intelecto deja de ser laberinto y se transforma en templo. Hay también en él una fuerza de renovación incesante. Géminis posee la capacidad de reinventarse tantas veces como haga falta, porque no está hecho de piedra sino de aire. Donde otros signos temen cambiar, él sabe que cada transformación es una oportunidad de volver a empezar con más luz. Su esencia mutable le permite renacer sin perder memoria, desprenderse sin perder esencia. Es como el viento que sopla distinto cada día y sin embargo sigue siendo el mismo aire. Ese poder de renacimiento constante lo convierte en ejemplo vivo de resiliencia cósmica. Su alma enseña que la permanencia no está en la forma, sino en el espíritu que se adapta y persiste a través de todas las mutaciones. En su nivel más profundo, el poder oculto de Géminis es el de la síntesis universal. En su mente convergen los opuestos, razón y emoción, cuerpo y alma, ciencia y misticismo, palabra y silencio. No vive dividido, vive en el borde donde todo se encuentra. Su destino no es elegir uno u otro extremo, sino demostrar que ambos pueden coexistir y complementarse. Esa capacidad de unir lo aparentemente incompatible lo convierte en arquitecto de armonías imposibles, en tejedor del equilibrio cósmico. Su dualidad no es su límite, es su don más elevado. Porque en el universo, solo aquello que sabe integrar los polos puede alcanzar la totalidad. Así, cuando el Hijo del Aire recuerda todo lo que es, el mundo cambia. Sus alas ya no lo llevan de idea en idea, sino de comprensión en comprensión. Su palabra deja de ser ruido y se convierte en música. Su mente deja de ser espejo roto y se transforma en cristal que refleja la verdad. Entonces, el universo, agradecido, lo reconoce como uno de sus guardianes más antiguos, aquel que mantiene el flujo del conocimiento, aquel que transmite la luz entre los mundos, aquel que recuerda que pensar también es amar, que comunicar también es sanar, y que vivir en movimiento no es perderse, sino ser parte consciente del gran soplo que lo crea todo. En la trama secreta del firmamento, donde los dioses del pensamiento soplan sobre los mundos para mantenerlos en movimiento, Géminis guarda una sabiduría que no pertenece a ningún tiempo. No se trata solo de la agilidad mental ni de la palabra luminosa, sino de una memoria ancestral grabada en su esencia de aire. Géminis recuerda, aunque no lo sepa, la antigua conexión entre los mundos, la ruta invisible que une el cielo con la tierra, los pensamientos de los hombres con las visiones de los dioses. Su espíritu nació para mantener abierto ese puente, para que la mente humana nunca se desconecte del misterio. Por eso su inquietud no es defecto, sino llamado. Cada vez que su alma siente el impulso de buscar algo nuevo, no está huyendo de nada, está respondiendo al eco del cosmos que lo invita a continuar tejiendo la red del conocimiento eterno. Su verdadera fuerza se manifiesta en su poder de traducir la energía en entendimiento. Donde otros signos perciben sensaciones, él percibe significados. La vida, para Géminis, es un lenguaje que puede leerse si se atiende al ritmo del viento, al vuelo de las ideas, al murmullo que se esconde tras los acontecimientos. Esa capacidad de descifrar la realidad lo convierte en un intérprete cósmico. Puede ver patrones donde otros ven caos, puede transformar confusión en claridad. Su don no es acumular información, sino otorgarle sentido. En su interior, la mente se convierte en oráculo,
y su pensamiento, cuando se ilumina con la conciencia, es una llama que disuelve las sombras de la ignorancia. El universo le confió la misión de mantener viva la chispa del entendimiento, porque sabe que mientras haya quien busque comprender, la creación seguirá expandiéndose. En la estructura sagrada del aire, Géminis representa el movimiento del espíritu que se multiplica sin perder unidad. Cada pensamiento que emite viaja como un soplo hacia otros seres, alimentando su despertar. Su poder no termina en él, se propaga. No es solo transmisor de ideas, sino sembrador de conciencia. Por eso su energía se dispersa en todas direcciones, porque está diseñada para alcanzar almas que ni siquiera conoce. En los planos invisibles, el geminiano actúa como mensajero de luz que lleva comprensión a lugares donde la oscuridad se adormece. Su mente, aun cuando duda, sigue siendo faro para quienes se atreven a pensar distinto. Cada palabra suya que nace desde la verdad crea una grieta en la densidad del mundo y permite que entre la claridad. Dentro de esa expansión constante late el poder del desapego del yo. Géminis es, en esencia, canal. Cuando su conciencia se eleva, comprende que su mayor grandeza no está en la autoría de lo que expresa, sino en permitir que la vida hable a través de él. Su sabiduría no le pertenece, le atraviesa. Y cuanto más libre se vuelve de su necesidad de control, más pura se vuelve su transmisión. Así se manifiesta la humildad cósmica del aire, no acumula, no se aferra, solo circula. Géminis enseña que la mente no fue creada para poseer la verdad, sino para dejarla fluir. Y en ese flujo eterno reside la libertad que otros buscan en la rigidez. Su poder se expande cuando acepta que no necesita ser dueño de nada, porque todo pasa por él sin cesar, como el viento que nunca se detiene pero siempre está presente. En su interior más secreto, Géminis guarda el don de la multiplicidad consciente. No es un ser de una sola voz, sino de muchas, y cada una encarna una versión posible del universo. Esa multiplicidad no lo divide, lo enriquece. Representa la naturaleza infinita de la mente divina, que se expresa en incontables formas sin perder su esencia. Cada idea que nace en Géminis es una chispa del fuego universal que busca conocerse en diferentes matices. Cuando el geminiano deja de luchar contra su propio cambio y aprende a escuchar todas las voces internas sin rechazarlas, alcanza la maestría del equilibrio. Entonces ya no hay contradicción, solo armonía de perspectivas. Su dualidad se convierte en sinfonía y su mente, en coro celestial donde cada pensamiento canta una parte de la verdad total. En el nivel espiritual más elevado, Géminis es guardián del aliento sagrado. El aire que representa no es solo viento material, sino el soplo vital que anima todas las cosas. En cada respiración humana, en cada palabra pronunciada, vibra el poder del signo. Su presencia recuerda que respirar es participar del milagro de existir, que hablar es continuar la creación. El geminiano porta el recuerdo del primer soplo divino que dio origen a la vida. Por eso, cuando su alma vibra en armonía, puede sanar con su voz, inspirar con su silencio, elevar con su presencia. El aire que emana de él limpia, renueva, despierta. No es exagerado decir que en cada conversación sincera, en cada pensamiento compartido con pureza, Géminis cumple su papel cósmico, mantener viva la circulación de la energía vital que sostiene los mundos. También reside en él el poder del aprendizaje eterno. Su naturaleza mutable no busca un final ni una meta, porque su sabiduría no se mide en logros, sino en movimiento. Cada experiencia, incluso la más caótica, es para él una lección. Cada error, una puerta a una nueva comprensión. Esa disposición a aprender constantemente lo conecta con el pulso del universo, que nunca se detiene en su evolución. Géminis es el estudiante sagrado del cosmos, el que no teme cambiar de rumbo, el que se permite desaprender lo viejo para dar lugar a lo nuevo. Su mente, abierta como el cielo, es terreno fértil donde las ideas germinan y mueren con naturalidad. Esa aceptación del ciclo del conocimiento lo convierte en símbolo de renovación perpetua. No busca tener razón, busca expandirse, y esa expansión es la forma más pura del crecimiento espiritual. En las capas más profundas de su destino, Géminis porta el don de la reconciliación. Su tarea no es elegir entre lo visible y lo invisible, entre lo racional y lo místico, sino unirlos. Es el signo que puede tender puentes entre los reinos del pensamiento científico y la intuición espiritual, entre la mente moderna y la sabiduría ancestral. Su poder consiste en demostrar que no existe oposición entre conocer y sentir, entre pensar y creer, entre analizar y amar.
En su equilibrio se revela la visión de un futuro donde la humanidad deja de fragmentar su conciencia y recuerda que todas las formas de saber provienen de la misma fuente. Géminis es el que une los lenguajes, el que traduce entre los mundos, el que hace posible la comunicación entre el alma y el intelecto. Cuando despierta por completo a su poder, su mirada ya no busca respuestas, sino resonancia. Comprende que el universo es un diálogo incesante y que su papel es mantenerlo vivo. Cada pensamiento es una palabra en la conversación eterna entre el ser humano y el cosmos. Cada respiración, una respuesta. Cada inspiración, una promesa. Géminis se convierte así en guardián del intercambio divino, en el espíritu que recuerda a todos que estamos hechos de comunicación, de movimiento, de viento y de luz. En su despertar, el mundo recobra el ritmo de su propia voz. Porque cuando el Hijo del Aire vibra en su verdad, los cielos se abren, las ideas cobran alas, y la creación entera respira con él. En la vastedad del cielo donde los signos son melodías y los planetas guardianes del destino, el espíritu de Géminis encierra un poder aún más profundo, un misterio que vibra en la raíz del pensamiento humano. No solo nació para comunicar y moverse entre ideas, sino para encarnar la conciencia viva del cambio. Su esencia es el soplo que no se detiene, la inteligencia del aire que no se deja atrapar. En él habita la sabiduría del movimiento continuo, esa ley cósmica que sostiene toda evolución. Cuando el geminiano comprende que su constante transformación no es inestabilidad sino obediencia a la verdad del universo, alcanza una libertad que ningún otro signo conoce. El cosmos no permanece quieto, y Géminis es la manifestación humana de esa corriente perpetua de renovación. Su tarea no es detener el viento, sino aprender a dirigirlo. El alma de Géminis tiene la misión de revelar el poder del pensamiento vivo, del pensamiento que crea y no repite. En su mente habita la chispa que despierta nuevas realidades, la capacidad de romper con lo establecido para permitir que lo desconocido nazca. Cuando actúa desde su conciencia más pura, su pensamiento se convierte en una herramienta divina que modela la sustancia invisible del mundo. Las ideas, en su interior, no son conceptos, son entidades con vida propia que buscan encarnarse. Cada una de ellas, si es sostenida con claridad, puede cambiar la dirección de los acontecimientos. Géminis posee la alquimia del verbo creador, la capacidad de moldear el tiempo con una sola intención. Pero para dominar este poder debe aprender a pensar con el alma, no solo con la mente, a conectar su intelecto con el pulso del espíritu, para que sus palabras sean no ecos vacíos, sino resonancias del propósito universal. Existe en su energía un don poco comprendido, el poder de la movilidad emocional. Géminis no solo se desplaza entre ideas, también entre emociones, y su ligereza le permite liberar sentimientos que otros signos acumulan hasta la pesadez. Su alma sabe que la emoción es aire que necesita circular, que la tristeza, el miedo o la alegría no deben ser prisiones, sino corrientes que atraviesan el ser. En su modo de vivir, enseña al mundo a no quedarse atrapado en la pena ni en la euforia, sino a dejar que cada sensación cumpla su propósito y siga su curso. Así se convierte en sanador del alma humana, recordando que la libertad interior comienza cuando uno deja de resistirse al flujo de la vida. Su ejemplo es el del viento que pasa por todos los valles sin quedarse en ninguno, porque sabe que su destino no es detenerse, sino sostener el movimiento de todo lo que respira. También reside en su interior un poder de síntesis espiritual que pocas veces se manifiesta abiertamente. Géminis, gobernado por Mercurio, el mensajero entre los dioses y los hombres, lleva inscrito el mandato de unir los planos del cielo y la tierra. Su mente es el punto intermedio donde las verdades del espíritu pueden tomar forma en el lenguaje humano. Esa capacidad de traducir lo invisible en lo comprensible es una de las misiones más sublimes que puede poseer un alma. No se trata solo de comunicar ideas, sino de transmitir vibraciones, de convertir la sabiduría abstracta en palabra viva que eleve a otros. En cada conversación verdadera, en cada pensamiento compartido desde la claridad, Géminis cumple ese mandato divino, hace descender la luz al plano de la materia. Es un mediador entre lo eterno y lo transitorio, entre el misterio y la mente. Su dualidad, tan temida y tan incomprendida, no es una división sino una puerta. En sus dos rostros se reflejan las dos naturalezas del universo, lo visible y lo invisible, el cuerpo y el espíritu, el silencio y la palabra. En su alma conviven fuerzas que otros experimentan separadas, y por eso su destino es integrar, reconciliar, mostrar que el alma humana no está fragmentada sino completa. Cada vez que acepta sus contradicciones en lugar de luchar contra ellas, cada vez que abraza su complejidad y deja que sus dos mitades dialoguen sin miedo, despierta el poder de la totalidad.
Su dualidad no es confusión, es espejo del cosmos que se observa a sí mismo en infinitas formas. Géminis encarna el misterio del uno que se expresa en dos para reconocerse en su diversidad. Cuando se acepta como puente, no como frontera, el aire que lo habita se vuelve viento creador, y su vida se transforma en acto de equilibrio entre mundos. En la profundidad de su viaje, el hijo del aire descubre otro poder, el de la mente como espacio sagrado. Su cabeza, que a menudo percibe como un torbellino, es en realidad un templo donde se unen el pensamiento humano y la inteligencia divina. En ella puede convocar claridad, luz, dirección. Cuando aprende a cuidar la calidad de sus pensamientos como quien cuida el fuego de un altar, su mente se vuelve santuario del conocimiento universal. No necesita huir del ruido, necesita purificarlo, transformar el exceso en música, convertir la multiplicidad en ritmo. Así, lo que parecía dispersión se revela como la respiración del cosmos a través de él. Su mente no es un caos, es una sinfonía que espera ser dirigida por la conciencia. Cuando logra hacerlo, se convierte en creador consciente, en arquitecto del aire, en constructor de realidad. Hay también en Géminis un poder que nace del arte del vínculo. Su capacidad de conectar con las personas no es simple sociabilidad, es una expresión del principio universal de interconexión. En él vive la memoria de que todos los seres forman parte del mismo aliento. Cuando se relaciona desde la autenticidad, su energía despierta en los demás la conciencia de esa unidad. Su presencia recuerda que no existe separación real, que las almas se tocan mucho antes de que las palabras las unan. En cada encuentro genuino, Géminis reaviva la red de la vida. Por eso su don no es solo hablar o escuchar, sino sintonizar, crear puentes invisibles por los que circula la comprensión. En un mundo fragmentado por la incomunicación, su papel es recordar que comunicarse es más que intercambiar palabras, es intercambiar esencia. En su destino más elevado, Géminis es guardián del movimiento del pensamiento colectivo. Cada idea que expresa, cada visión que comparte, se convierte en parte del tejido invisible que moldea la mente humana. Su responsabilidad es enorme, porque lo que siembra en la conciencia de los demás puede florecer en generaciones futuras. Su tarea no es dominar con ideas, sino liberar con ellas. Cuando su pensamiento se alinea con el bien común, cuando su palabra se pronuncia desde la claridad y el respeto por la verdad, se convierte en instrumento de evolución para toda la humanidad. En los planos sutiles, su voz es viento que impulsa el vuelo de otras almas. Así, sin saberlo, muchos geminianos inspiran revoluciones interiores, despiertan creatividad dormida, abren caminos que otros recorrerán después. Su poder último es el de recordar la eternidad del instante. Géminis, que vive entre pasados y futuros, tiene la misión de descubrir la eternidad contenida en cada momento presente. Cuando detiene su mente lo suficiente para habitar el ahora, el tiempo se expande, el aire se llena de vida, y su conciencia toca la esencia del todo. En ese punto de quietud dentro del movimiento, descubre que su alma es el propio viento del universo respirándose a sí mismo. Comprende que nunca fue dos, ni cambiante, ni disperso, sino expresión del único aliento que da forma a todas las cosas. En el corazón invisible del zodiaco, donde las energías se entrelazan en una danza eterna de creación y destrucción, Géminis encarna el movimiento perpetuo de la conciencia que se renueva. Más allá de su fama como signo del pensamiento, del lenguaje y del cambio, su esencia guarda una dimensión profunda, casi sagrada, la del puente entre mundos. Su naturaleza aérea no solo simboliza la comunicación entre los seres, sino la conexión entre planos, entre lo visible y lo invisible, entre lo que puede nombrarse y lo que existe más allá de las palabras. En esa frontera sutil, Géminis se convierte en mediador del espíritu, traductor del misterio. Su poder no reside únicamente en decir, sino en revelar lo que dormía oculto detrás de los símbolos. Cada vez que comprende una verdad o formula una idea nueva, abre una grieta luminosa en la realidad por donde puede pasar la conciencia colectiva. El alma geminiana es el eco del soplo divino que dio origen al lenguaje. No repite sonidos por costumbre, sino que evoca la vibración original con la que el universo se expresó a sí mismo. En su esencia más elevada, no comunica por necesidad, sino por impulso creador. Su voz no transmite solo información, porta la vibración de mundos posibles. Cuando se alinea con su centro, cuando deja que su palabra sea guiada por el espíritu y no por la dispersión, se convierte en instrumento del verbo creador. Así, cada pensamiento pronunciado desde la claridad es un acto mágico, cada conversación consciente es una forma de tejer realidad.
En ese nivel, el poder del geminiano ya no se mide por lo que dice, sino por la energía que su pensamiento proyecta. Su mente se convierte en viento sagrado que sopla sobre las aguas del inconsciente y despierta la vida dormida. En su viaje interno, Géminis también posee el don del reflejo. Su conciencia actúa como espejo en el que los demás pueden verse con una nitidez que a menudo los desconcierta. Esta capacidad, que puede parecer trivial o social, tiene una raíz espiritual profunda. El geminiano no refleja apariencias, sino verdades. Al mirar a otro, sin darse cuenta, le muestra quién puede llegar a ser. Su mirada es una ventana hacia la posibilidad. Por eso las almas que cruzan su camino a menudo cambian sin entender por qué, sienten que algo se ha movido, que una parte de sí ha despertado. El poder del reflejo es sutil, pero es también revolucionario. Es el poder del viento que no se ve, pero modela montañas con su paso constante. Géminis guarda además una alianza ancestral con la luz del amanecer. Es el signo de la primera respiración del día, del instante en que la noche cede sin desaparecer del todo. Su energía pertenece al umbral, al espacio intermedio donde los contrarios se rozan y se reconocen. Vive en la frontera entre lo antiguo y lo nuevo, entre el pensamiento viejo y la revelación por venir. Por eso su espíritu no puede quedar quieto, está hecho de tránsito, de movimiento, de búsqueda. En cada cambio hay un resplandor de renacimiento. Cuando comprende que su naturaleza nómada no es un defecto, sino su mayor virtud, abraza su destino de mensajero de la evolución. Su movimiento no es huida, sino expansión, no es inconstancia, sino fidelidad al ritmo del universo que siempre se transforma. En las capas más profundas de su ser, habita el poder de la neutralidad. A diferencia de la indiferencia, esta neutralidad es el estado puro del aire que lo observa todo sin ser poseído por nada. En ese espacio, la mente geminiana alcanza una serenidad que le permite ver con lucidez lo que otros confunden con caos. Desde allí, puede comprender los múltiples puntos de vista sin perderse en ninguno, puede sostener la paradoja sin ansiedad, puede convivir con la contradicción sin fracturarse. Esa ecuanimidad mental, cuando despierta, lo convierte en sabio, en árbitro del pensamiento universal. Su conciencia se eleva por encima del juicio, y al hacerlo, se convierte en canal de armonía. Es el viento que equilibra, que distribuye, que refresca, que purifica. En su dimensión más oculta, Géminis porta la chispa del humor divino. La ligereza que a veces se le reprocha es en realidad la expresión del alma que ha comprendido la futilidad de tomarse demasiado en serio. Su risa nace de una sabiduría antigua, la certeza de que todo lo que existe es un juego de formas, una danza que el universo ejecuta para conocerse a sí mismo. Por eso el geminiano puede reír incluso en medio de la tormenta, no por frivolidad, sino porque recuerda que toda crisis es movimiento y todo final, comienzo. Esa risa es medicina. Es aire que limpia la densidad del miedo, sonido que disuelve la rigidez del ego. Su poder está en contagiar esa visión ligera y luminosa de la existencia, en enseñar a otros a volar sobre los abismos sin dejar de amar el suelo que pisan. También habita en Géminis el poder de la adaptación consciente. Su flexibilidad no es mera estrategia de supervivencia, sino sabiduría natural ante la impermanencia. Donde otros luchan contra el cambio, él se convierte en el cambio. Su energía mutable es la expresión del universo que experimenta sin temor. Cuando el mundo se derrumba, el geminiano no se pierde, se reinventa. Su mente sabe cómo reconstruir puentes entre lo que fue y lo que será, entre lo que muere y lo que nace. En ese poder radica su magia civilizadora. Donde hay crisis, puede crear redes, donde hay desconexión, puede restablecer comunicación. Es el aire que penetra las grietas y las vuelve caminos. Es el pensamiento que encuentra soluciones donde parecía no haber salida. Hay en el alma de Géminis una alianza silenciosa con el tiempo. A pesar de su velocidad, su mente está dotada de una intuición temporal que le permite leer los ritmos de la historia. Percibe cuando una idea ha cumplido su ciclo y cuando una nueva verdad está lista para nacer. Por eso, aunque parezca vivir en lo inmediato, su visión puede ser profundamente profética. Su rapidez mental es el reflejo de una conciencia que capta el fluir del destino en tiempo real. Cuando escucha la voz del momento, se convierte en portavoz del futuro. Su poder es ser la primera brisa de los nuevos tiempos, el aire fresco que anuncia los cambios que el mundo necesita respirar. En los planos más sutiles de su evolución, Géminis alcanza la maestría del pensamiento cristalino. Su mente,
Cuando está libre del ruido, se vuelve tan clara que la verdad la atraviesa sin esfuerzo. Esa claridad es su poder espiritual supremo. Ya no busca respuestas, se convierte en el espacio donde las respuestas llegan. En ese estado, el aire que representa se vuelve transparente al espíritu, y la sabiduría fluye a través de él como una corriente pura. Entonces se cumple su destino celestial, ser el mensajero no de los dioses antiguos, sino del espíritu eterno que todo lo habita. El poder que Géminis no ha descubierto del todo es el de recordar que su mente es una extensión del universo pensando. No es un fragmento separado, sino un canal. Su dualidad no lo divide, lo abre a la totalidad. Cuando se entrega a ese fluir, ya no necesita buscar su propósito, porque se convierte en el propósito mismo del aire: conectar, mover, transformar, inspirar. Su vida se vuelve un canto de movimiento y claridad. Y en cada respiración, el universo se reconoce en él, porque el viento que lo habita es el mismo que anima las estrellas.